Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a tener seguramente varios videos porque se está jugando la fecha completa, número 2, de las eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026. Y en el primer video, el que estoy subiendo ahora, vamos a comenzar analizando los primeros 3 encuentros, que tuvieron a Bolivia y a la Argentina como protagonista, después a Ecuador y Uruguay, y cerrando con el partido entre Venezuela y Paraguay. El análisis de los 3 partidos, el resultado, qué había pensado yo que iba a ocurrir, y después obviamente qué terminó ocurriendo en el partido y cómo quedan para estas elecciones de cara a las próximas fechas. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su análisis de estos 3 partidos. Seguramente más tarde tengamos el análisis de los otros 2 que faltan, y por qué no también un análisis general de lo que fueron las 2 fechas y cómo ha quedado la eliminatoria de cara a los próximos compromisos. No mucho más para decir y sin dar más vueltas, comenzamos analizando el primero de los encuentros del día de hoy. Comencemos hablando del primero de los partidos que se disputó. Bolivia frente a Argentina en La Paz. Como todos sabemos, en la altura a la Argentina y a cualquier equipo históricamente siempre se le complica, pero particularmente al albiceleste en sus últimas visitas no le había ido tan bien. La última vez fue victoria 2-1 muy trabajada, pero venía también de varios resultados adversos en las últimas eliminatorias. Sumado además que en el primer encuentro, si bien le ganó 1-0 Ecuador, no había sido la mejor versión de Argentina, yo había propuesto o había pensado que este partido podía llegar a terminar en empate, sobre todo como les digo por cómo se le ha dificultado siempre a Argentina jugar en la altura. Evidentemente eso no ocurrió ni cerca, porque la verdad, Argentina jugó un partidazo. Si tendríamos que catalogar un partido en la altura perfecto, lo que hizo Argentina hoy es lo más parecido que hemos visto en el último tiempo. Una selección que presionó muy bien, sobre todo en el primer tiempo, que no se notaba justamente ese cansancio que todos terminan aduciendo de jugar en la altura y que te empieza a faltar el aire. El mediocampo para mí fue lo mejor. Tanto Alexis McAllister, Rodrigo de Paul y sobre todo Enzo Fernández, que sería protagonista del primer gol, jugaron un partido tremendo, que sería la clave para que Argentina se termine llevando los 3 puntos. En la parte de arriba la verdad que Argentina tuvo 2 muy buenos jugadores. Di María jugó un partidazo también, a la altura de Enzo en cuanto al podio, de los que tendríamos que mencionar como los mejores del partido. Y Julián Álvarez, si bien le faltó el gol, también se movió muy bien y tuvo inclusive un tiro en el palo. Nicolás González, que no había tenido un gran partido, termina marcando el tercer gol y cierra una actuación bastante interesante. Y la realidad es que Bolivia no parecía estar jugando en la altura, no parecía estar aprovechando la ventaja que siempre tiene. Nunca presionaron, jugaron poco y nada, intentaron un par de pases largos y sorprender en alguna contra, pero se topó con una selección argentina muy bien parada tanto en la mitad de la cancha como en la defensa. No se notó la altura, no se notó el contexto. Argentina parecía que estaba jugando ella de local y que sabía cómo jugar en la altura. Muchos tiros de afuera que sabemos que en la altura justamente complican. Y jugó un partidazo y cerró una actuación ideal para finalizar esta fecha número 2 de las eliminatorias y las 2 fechas que ha jugado hasta el momento con puntaje ideal de 6 puntos. Y una Bolivia que es cierto, ya jugó con Brasil y Argentina, los 2 rivales a priori más complicados, pero que en funcionamiento, sobre todo lo que mostró en La Paz, deja mucho que desear y no sé cómo va a poder plantear los próximos partidos para intentar clasificar. Pero sin duda una Argentina que, con goles de Enzo Fernández, Tagliafico y cerrando Nico González, sin necesidad de utilizar a Messi, que ni siquiera ingresó en el partido, ni estuvo en el banco de suplentes, porque en el banco no lo habían ingresado Scaloni a la hora de mencionar los suplentes, jugó un partidazo y para mí, realmente hasta el momento, de los mejores que hemos visto en el último tiempo de la selección y de cualquier otra en lo que es la altura de La Paz. El segundo encuentro de la jornada era para mí uno de los más interesantes y más parejos. Ecuador de local jugando en Quito frente al Uruguay de Bielsa. 2 selecciones que habían tenido un primer partido diferente. En el caso de Ecuador le tocó una de las más complicadas, tener que jugar con Argentina de visitante. Un partido en el cual si bien la albiceleste no jugó muy bien, tampoco dejó que Ecuador juegue de la mejor manera y no se habían visto las mejores cosas del equipo dirigido por el español Félix Sánchez Blas. Y en el caso de Uruguay para mí había sido la selección que mejor había jugado y que mejor fútbol había demostrado en la primera fecha, ganándole muy bien a la selección chilena por 3-1. Sin embargo, en este partido en particular, que yo creí que iba a ser un empate con varios goles, teniendo en cuenta que Ecuador se hace muy fuerte local y cómo venía jugando Uruguay, se vieron caras completamente opuestas. Una de Ecuador que jugó un gran partido, que encontró en algunos de sus futbolistas un rendimiento superlativo. Estupiñán por izquierda volvió loco completamente a Nathan Nández y fue clave para el funcionamiento de Ecuador. La mitad de la cancha con Carlos Grueso, con Moisés Caicedo y sobre todo con la irrupción del primer partido como titular de Kendrick Páez en la selección mayor,
Ecuador. Jugó también un gran partido en Ecuador, que tuvo un Ener Valencia bastante errático, inclusive termina errando un penal cuando el partido estaba 1-1, pero un Uruguay que nunca se encontró en el encuentro. No tuvo la pelota, no pudo superar la presión que constantemente le impedía por parte de Ecuador tener la pelota. Los ecuatorianos jugaron un gran partido y así todo, a pesar de esto, del gran partido de Ecuador, la realidad es que fue bastante parejo en el resultado. Un Uruguay que en la primera jugada que tiene se encuentra con el gol de Canovio, ya Ecuador había avisado 2 veces y Rochet había respondido muy bien. Y después de la mano de Félix Torre, que obviamente por los 2 goles termina quizás quedándose con el mote de figura, termina marcando 2 goles que son muy importantes para un Ecuador que recordemos que arranca con menos 3 puntos. Más allá de esto, Uruguay, que en el segundo tiempo no se entendieron bien los cambios de Bielsa, la salida de Darwin Núñez, de la Cruz, que eran 2 de los futbolistas que más le habían rendido en el primer partido. Más allá de esto, Uruguay casi se lo empata. En la última jugada, con un atajadón por parte de Galíndez, pudo sostener el resultado de Ecuador y se lleva una victoria clave y vital en esta eliminatoria, teniendo en cuenta, como les digo, que tiene menos 3 puntos, que en el primero había perdido y necesita empezar a sumar. Deja de tener menos 3 puntos, ahora pasa a tener 0. Y Uruguay, que habrá que ver su funcionamiento, porque de local la verdad que lo hizo muy bien, pero de visitante dejó bastante que desear y en ningún momento pudo superar la presión que le proponían los ecuatorianos. Y para finalizar, el tercer partido de la jornada del día de hoy era el que enfrentaba a Venezuela jugando de local en Monagas, en el Monumental de Maturín, frente a Paraguay. 2 selecciones que venían de una primera fecha en la cual no habían podido sacar los 3 puntos. En el caso de los paraguayos habían jugado un gran partido de local frente a Perú, pero la ineficacia de sus delanteros y la mala suerte de varios palos hicieron que no pueda pasar del empate. Y en el caso de los venezolanos, la verdad que no jugaron un partido malo, partido bastante discreto frente a Colombia, pero le había alcanzado a los cafeteros con el rendimiento de algunos de sus mejores jugadores para terminar quedándose con el partido. La verdad, era un encuentro para mí clave, pensando a futuro en los que pueden llegar a optar por la 6ª o 7ª plaza. 2 selecciones que seguramente van a estar peleando en ese lugar. Y un partido bastante malo. Ninguna de las 2 se animó a jugar. Se vio una versión mucho más apagada de Paraguay que lo que había sido de local. Y una Venezuela que, teniendo en cuenta que era un partido clave, tampoco lo jugó para mí de esa manera. Igualmente tuvieron sus posibilidades, creo que las de Paraguay fueron un poco más claras, pero Venezuela también tuvo sus chances más interesantes. Se abrió un poco más el partido hacia el segundo tiempo, en el primero creo que se midieron mucho y apenas llegaron uno al arco del otro, pero finalmente creo que lo que termina cambiando el partido y dándole la victoria a los venezolanos fue el ingreso de Pires en Paraguay, que desde que ingresó hizo absolutamente todo mal el lateral derecho. Primero pierde la posición en una jugada con Yangel Herrera, que de bastante manera dudosa le terminan anulando el gol al volante del Girona. Para mí, la verdad, no era mano y le terminan anulando el gol a Venezuela, que era el 1-0, y luego hace un penal inexplicable que prácticamente ataja una pelota que iba derecho al arco de Paraguay, y en este caso sí, el VAR termina sancionando el penal y Salomón Rondón le da un triunfo vital a la Vinotinto pensando de cara a futuro. Venezuela tiene que apuntar a esto, sacar la mayor cantidad de puntos de local para soñar por estar dentro de esos lugares que den la chance de estar en una próxima Copa del Mundo. Y evidentemente Paraguay, una jornada nefasta, las 2 fechas, sacando solamente 1 de 6 en 2 partidos en los cuales, por funcionamiento, podría haber sacado como mínimo 4 o 3 puntos. Así que no mucho más para decir. En un rato seguramente nos veamos con el análisis de los otros 2 partidos, en los que faltan entre Colombia y Chile, y en lo último partido ya bastante más tarde entre Perú y Brasil, y veamos cómo terminan esos 2 encuentros que van a dar cierre a esta doble jornada de eliminatorias y después ya sí analizar cómo ha quedado la tabla. No mucho más para decir, sin dar más vuelta, nos veo en un rato y nos vemos en un próximo video.